Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Piscis, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Qué bueno tenerlos aquí en mi canal. Como siempre les voy a invitar a que por favor se suscriban, esto es muy importante para mí, para el canal, para que siga creciendo. Si te gusta lo que hago, si te gusta que yo siga creando este contenido de forma gratuita para YouTube, dale ahí a suscribir. También cuando estemos en los 50.000 suscriptores, vamos a hacer un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita, así que no te lo pierdas, dale ahí a suscribir. También te recuerdo que durante todo junio las lecturas de Tarot Consciente van a estar con un 20% de descuento, así que aprovechar el descuento del mes. Para adquirirlo me puedes contactar a través de mi sitio web o a través del WhatsApp que están aquí abajito en la descripción del video. ¿Ok? Vamos a ver qué está pasando entre tú y tu persona especial el día de hoy, a ver si nos pueden dar algunas claves, algunos consejos. Vamos a ver cuáles signos pueden estar involucrados. Vamos a contestar preguntas que puedan tener ahí de los guías espirituales y al final del video vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. ¿Okay? Las canciones que me han dado los guías espirituales para ustedes son Solo para ti, de Camila, y No me doy por vencido, de Luis Fonsi. Vamos a develar estas cartitas. Vamos a mover un segundo la mesita. Ahí estamos. Vamos a ver qué tal, qué aparece hoy día. Ok, la primera carta que nos muestran es el Rey de Pentáculos. Esta es una persona que es muy estable, que tiene buen trabajo, por ejemplo, y también generalmente es una figura como de un marido, de un esposo. Bien, vamos a mirar un poco más de qué se trata. Tú tienes la carta del mundo, la carta de la luna, el diablo al reverso y el loco al reverso. Tú te sientes como un alma libre, Piscis. Esa es una muy linda energía. Poco a poco te has ido soltando de tus miedos, de tus inseguridades que vienen con esta carta de la luna al manifestarse el diablo al reverso. Y sientes cierta completitud o autenticidad en el proceso que haces. También la carta del mundo nos puede indicar cierta distancia entre tú y tu persona especial. Esta puede ser distancia física. Bien. Bien, entre medio de ustedes dos está la carta de los enamorados y de la carroza. Al final de la lectura vemos un 8 de bastos. Este 8 de bastos generalmente tiene que ver con algo rápido que sucede, puede ser comunicación. Teniendo los enamorados y teniendo la carroza, nos habla de algo que puede ser bastante positivo. También nos pueden estar mencionando una relación de almas o llamas gemelas. ¿Ok? Siento que esto de el alma libre, estar en tu libertad, ya quieres dejarlo atrás para la unión con esta persona. Vamos a mirar de qué se trata. Tu persona tiene la carta del juicio. ¡Wow! El caballero de copas. ¡Wow! El 2 de copas. ¡Wow! El 2 de bastos. Planeación hacia ti. Esta es energía muy fuerte de almas gemelas o llamas gemelas. Bien, con la carta del juicio quiere una especie de reconciliación o segunda oportunidad contigo. Tener esta unión. La carta de los enamorados la está manifestando tu persona hacia ti. Bien, y tú estás manifestando la carroza hacia tu persona. Están yendo directamente el uno hacia el otro a manifestar esta copa de amor. Piscis, tu persona está planeando un futuro contigo, quiere algo contigo, quiere algo serio, quiere algo estable contigo y aparentemente tú quieres lo mismo. Estamos trabajando para eso. Yo te veo un poco más complicado a ti que a tu persona especial. Tu persona especial tiene tan claro que quiere estar contigo que no hay opción para dudas en este sentido. Tú eres quien tiene que dejar un par de cositas atrás, un par de miedos y un par de inseguridades que pronto la vas a poder liberar con este 8 de bastos. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esta lectura. Recuerda las canciones que nos dieron los guías espirituales. Son canciones muy bonitas para nosotros. Tengo solamente ojos para ti. Bien. Yo no me doy por vencido. Quiero estar contigo. Quiero planear un mundo contigo. Bien. Eso es lo que quiere tu persona especial. ¡Qué lectura más bonita! Vamos a observar un poco más cuáles son los sentimientos de tu persona especial hacia ti. ¿Qué más nos pueden decir acerca de tu persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Piscis? El as de bastos quiere tomar acción hacia ti. Hay cierta ansiedad que le da que tiene que ver con acerca de tus sentimientos. Se pregunta, ¿qué es lo que quiere Piscis? ¿Piscis quiere esto o no?
Bien, y por eso quizá no ha manifestado de la forma más intensa su amor. Sin embargo, yo sí lo veo haciendo. Entonces como que hay una especie de disyuntiva que tiene que ver con, ¿será que Piscis me irá a rechazar? Bien, ¿será que Piscis quiere lo mismo que yo? Estoy inseguro. Bien, imagínense este 5 de espadas ahí mostrándonos ciertos mecanismos de autosabotaje si es que muestra su amor. Pero yo lo veo cambiando repentinamente o rápidamente para poder ir hacia ti. O hay algún cambio que tú haces que permite que esta energía, la energía de tu persona especial, comience a fluir de forma más activa hacia ti. Tu persona especial tiene cartas muy bonitas. Ok, tú tienes la reina de espadas y tienes la carta del gurú. Esta es la carta del hierofante. En el tarot original, esta reina de espadas muy determinante sabe lo que quiere. Y sabe que lo que quiere es esta persona especial. Entonces, quiere la unión. Bien, quiere quizá el matrimonio. Hay un aspecto de nostalgia acá. Siento que hay heridas anteriores que tienen que ser sanadas. Puede ser que tengan que ver con esta conexión o no. Bien, pero esas heriditas ya estás comenzando a meditar sobre ellas y a trabajarlas. Es un proceso de exploración interna que tiene que ver con tu espiritualidad. También nuevamente con este 6 de copa vemos conexión de almas gemelas. La pregunta, ¿la estamos reconociendo como tal o estamos pensando más de lo que estamos pretendiendo sentir? Vamos a ver un par de cartas oráculos. Muchas gracias, guías espirituales, que nos pueden decir acerca de tu persona especial. Inmediatamente debajo del mazo nos muestran verdadero amor y la carta de la reconciliación. Esto puede ser alguien del pasado o alguien que ya ha estado en tu vida por un largo tiempo, con el que han tenido, por ejemplo, altos y bajos, y hoy ya sabe bien lo que quiere, estar contigo de la forma más positiva posible. ¿Ok? Carreras y finanzas, puede ser eso un impedimento en su relación en este momento. También no solamente va a ser finanzas, sino que puede hablarnos de la distancia que hay entre ustedes. Bien, tu persona siente que le gustaría como retirarse del mundo para estar a solas contigo. Esta es una energía que sientes tú también con este 4 de espadas. Me retiro para pensar bien qué es lo que quiero, qué es lo que siento. Está aquí la carta de la pasión. Te dice, permite a tu corazón o a tu alma cantar con la alegría. Bien, porque acá tu persona lo que tiene miedo es que no haya suficiente química o tú no quieras lo mismo. Ahí viene el miedo y la ansiedad de tu persona especial, ¿ok? Vamos a tirar una carta oráculo más. Si tienes dudas acerca de esta persona, acerca de cómo se siente esta persona está de lleno queriendo algo contigo. Ahora, las dudas parecen ser un poco más internas, pero tu persona quiere el compromiso contigo. Te dice, tu vida amorosa está ascendiendo a un mayor nivel de compromiso. ¿Puede ser que nos dé susto el compromiso? ¿Nos da susto el compromiso, Piscis? ¿Cuál es la pregunta acá? Quizá eso, por eso tenemos este loco al reverso y también este diablo al reverso. Poco a poco nos estamos despojando de esos miedos, de esas inseguridades, para con la carta de la carroza dejarlo todo atrás y ir en conquista de este amor. Es parte de un proceso interno que tiene que hacer cada uno de ustedes. Vamos a mirar un par de cartas oráculo más, a ver qué nos tienen para decir, pero esta es una lectura hermosa. Nos dice por ahí, suelta tus miedos y inseguridades y ahora ve que si tú sientes a esta persona cerca de ti, le puedes permitir entrar de lleno. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta persona? Esto te dice tomar decisiones que son saludables. Bien, acá está la carta de los besos. Dice amarte incondicionalmente, dar y recibir afecto y enamorarse. Esta persona te ama, te dice me gustas, el romance está surgiendo, permitir que surja. Bien, quiere salir contigo, quiere pasarlo bien contigo. La espada y la rosa dicen claridad, verdad, revelación, solidaridad, fuerza, honor, protección y poder. Bien, siento que esta persona quiere revelar sus sentimientos hacia a ti y estos planes que tiene acerca de la unión contigo. Esta es una comunicación que van a tener pronto. Algo que llega muy pronto, repentino, quizá no lo ves venir, pero puede ser algo muy positivo para ti, si es que tú así lo quieres y si así te lo permites. Bien, vamos a mirar cuáles son los mensajes rápidamente de tu persona especial y vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Muchas gracias, guías espirituales, si es que nos pueden dar unos 3 mensajes de la persona especial de Piscis para Piscis. ¿Ok?
Sueño despierto que estoy contigo, desearía que fuese realidad. Estoy envuelto en otra relación. Ojo, esa relación, ya que nos hablan de este rey de pentáculos, si no nos está mostrando dos reinas, vamos a asumir que puede ser que tenga que ver con el trabajo o un trabajo personal, porque al mismo tiempo nos dice nunca podría traicionarte. Sin embargo, otra relación puede ser estudios, dinero, carrera, por ejemplo, vida familiar, tiene que ver con eso. Bien, vamos a sacar uno más. Dice mensajes reveladores acerca de esta relación. Esto es lo que podemos ver, cómo viene hacia ustedes, acerca de estos sentimientos de esta persona especial. Ok, vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Aries, un Géminis, otro Piscis, un Géminis nuevamente, Piscis nuevamente, se nos repiten Piscis, ahí insisten. También puede ser un Capricornio, uno más, Piscis nuevamente, o un Tauro. Bien, recuerda que ninguno de estos signos son limitantes ni determinantes. Toma la lectura como te resuene. Te invito a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Esto es conveniente para Piscis? Nos dicen mejorar la salud. Espera. Te dicen no. Y el romance. Ok. Siento que nos están diciendo que esperemos antes de tomar una decisión, que no la tomemos de forma repentina. Sin embargo, hay romance y nuevamente se siente la energía de almas gemelas hacia ti. La pregunta es si la estamos negando o si no nos estamos permitiendo recibirla, escucharla o entenderla o comprenderla. ¿Ok? Así que prestar atención desde ahí. Vamos a ver cuáles son la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial? Ir directamente hacia ti. Vemos movimiento muy rápido hacia ti. La carroza va rápido también, ¿ok? Sabe lo que quiere, va para allá. Viene a decirnos algo. ¿Qué nos viene a decir? Que ya no quiere estar más soltero. Que es hora de sanar las heridas del corazón. Y que es hora de permitir que esta rueda de la fortuna sea al reverso. Bien, o sea, perdón, vuelva a su estado original, que todo vaya avanzando a su tiempo, ¿ok? Es hora de cerrar los ciclos dolorosos y comenzar algo nuevo contigo, y esto es la reconciliación. Lo que quiere eliminar tu persona son los mecanismos de autosabotaje, las dudas, los quiebres que han tenido. Ya siente que es hora de sanarlos con la carta de la torre y poder tener esa unión permanente de almas gemelas. Se siente la conexión de otras vidas. No, generalmente se nos repite este 6 de copas. El 6 de copas es conexión antigua, una conexión muy sólida, por ejemplo, una conexión donde se pueden haber conocido desde niños o desde otras vidas y se siente una conexión muy importante de almas gemelas. ¿Ok? Acá hay algo importante para ustedes. Sin embargo, hay que cerrar ciertos ciclos tóxicos que han tenido de forma independiente o en conjunto para poder manifestar esa energía de las almas gemelas. La lectura se ve muy bonita. Depende de ti qué es lo que quieres hacer tú ahora con respecto a esta energía. Vamos a darte un poco de consejo para ir cerrando esta lectura. Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. Muchas gracias. ¿Qué más nos pueden decir acerca de nuestros queridos amigos de Piscis? Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y los otros. ¿Qué más podemos reconocer en la energía de Piscis? ¿Qué otro consejo le podemos dar? Dice, siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir, deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida. ¿Ok? En algún minuto tenemos que salir de este estado de pausa, de retiro o de tregua, por así decirlo, para comenzar a actuar acerca de lo que yo quiero hacer. Y esta carta es consecuente con lo que estamos hablando. Dice, cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no te gusta. ¿Qué de todo esto es lo que no te está gustando? Es momento de hablarlo. Quizá conversaciones se tienen que tener con esta persona para llegar a una negociación o acuerdo. Bien, de cómo a trabajar de forma más proactiva esta conexión, ¿ok? Esto se ve muy bien si es que tú así lo quieres. La comunicación es algo importante. Acá faltan muchas cartas de espadas, diría yo. Entonces falta comunicación. Es hora de trabajar en ese aspecto para poder encauzar la relación de una forma lo más positiva posible, ¿ok? Muchas gracias, Piscis, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot,
Soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.